Continuamos, último bloque de salud y bienestar, y vamos a estar abordando un tema que siempre está vigente, la separación de los padres, porque no solo es un proceso que les afecta a ellos, sino también a los hijos. Vamos a ver cómo podemos resolver, cómo podemos ayudar en ese impacto en los niños, junto a la licenciada Mariela Serra. ¿Cómo estás, Mariela? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Con este tema importantísimo. Muy importante, que te diría yo que ha atravesado muchos años y va a seguir atravesando, tal vez un poco más. Un poco más, se ve sí. Un poco más. Y algo importante que yo siempre les digo a los papás, que la separación de los papás, si bien es muy dolorosa, pero lo que uno tiene que evitar es que sea traumática, ¿sí? Bien. El trauma es una herida que queda en el psiquismo. Bien. El dolor tal vez no lo pueden evitar, pero sí el trauma. Tal cual. Vamos a eso. ¿Y de qué depende esto? De cómo los papás gestionan el proceso de la separación. Porque son los adultos los que toman la decisión. Yo siempre les digo a los papás que los chicos son víctimas de eso, porque ellos toman la decisión y las consecuencias recaen en los pequeños. Entonces de ahí la posibilidad de que ellos como adultos gestionen un proceso que obviamente también para ellos es doloroso. Entonces, y a partir de ahí van a poder trabajar y abordar este tema con los chicos. Bien. ¿Cómo suele impactar en los chicos cuando sus papás se separan? Bien, mira, nos vamos a imaginar que los vínculos son redes. Bien. Entonces, todas estas relaciones que se dan entre la familia van a generar una red de contención. Cuando está la separación, lo que el chico siente es que esa red se abre, se desarma, se rompe. Bien. Entonces, lo que siente es miedo al abandono, miedo al vacío, miedo a la pérdida, ¿sí? Bien. Convengamos que no es solamente la separación de los papás, sino que hay un montón de cambios que, de acuerdo a cómo estos adultos gestionen este proceso de separación, sí, se va a ir dando. Por eso siempre se trata de que el impacto sea menor en los chicos, tratando de que sufran la menos cantidad de cambios posible. Por ejemplo, evitar mudanzas, evitar cambios de colegio, evitar de que los chicos, si tenían una vida, ¿sí?, con vínculos, con actividades, las puedan seguir sosteniendo. Que eso no se modifique, que su rutina, a pesar de la separación, no se modifique. Tal cual. Esto es lo que por lo general se espera, por eso también desde cuando se establece un régimen de cuidado, lo que más se mira es esto: proteger al menor, mirar el interés superior del niño en relación a los intereses de los adultos. Esto obviamente es lo que se espera, es lo ideal dentro de un proceso doloroso que no duela tanto, ¿sí? Que no impacte tanto. Pero bueno, todo depende de cómo se va generando la situación de la separación, en qué condición se dio la separación y cuáles son los adultos que están involucrados. Bien, en cuanto a esto, los niños y los adolescentes, porque también va en el tiempo que se separan, en la edad que se separan sus padres, ¿no? Seguro. ¿Expresan sus emociones diferentes? Mira, todo depende de cómo se vino dando este conflicto entre los papás. Si fue una relación muy conflictiva, por lo general los chicos muchas veces sienten al principio un alivio y dicen que es mejor así porque los papás ya no se pelean, ¿sí? Bien. Obviamente les genera tristeza, pero salen desde este agobio, mucho más cuando hay violencia física o verbal, ¿sí? Por otro lado, con el tiempo, los chicos al principio se ubican en los beneficios secundarios que a veces trae esto, ¿sí? Siempre y cuando se dé una separación medianamente organizada. 2 casas, los dos, como dicen ellos, 2 casas, 2 vacaciones, 2 cumpleaños, es todo doble, Bien. ¿sí? Al principio empieza a ser así.
Pero después, muchas veces esas no son las condiciones, muchas veces los papás o las mamás no tienen el lugar físico cómodo que tenían antes, tienen que convivir con otra persona, por ejemplo, tienen que irse a la casa de un abuelo para compartir estos gastos. Entonces, obviamente ahí se modifica y el escenario totalmente es diferente. Entonces el chico ya no tiene una situación a la que se adapta, sino que tiene varias situaciones a las que se tiene que adaptar. Y cada situación que se adapta genera un costo psíquico que los chicos tienen que sacar esa energía de sus propias actividades, del juego, de la escuela, del deporte, de las actividades sociales. Bien, y en cuanto a los adultos, cuando deben dar la noticia, ¿no?, que ya está tratado, ya está definido, se van a separar, ¿cuál es la mejor manera por la cual pueden optar ellos para hablar con sus hijos? Bien, primero y principal, intentar que sean los dos papás los que comuniquen la noticia. En segundo lugar, no van a dar motivos explícitos, por ejemplo, si hubo infidelidad, si hubo algún tipo de engaño, hubo alguna situación que por ahí los menores todavía no están en condiciones de entender, sin descalificar al otro papá ni de poner la culpa o la responsabilidad en alguno de los papás, sino simplemente comunicarlo con la verdad, diciendo que ellos han decidido y creen que hoy por hoy es la mejor decisión para todos. Bien. Que saben que puede doler, que puede generar angustia, y habilito la emoción de los chicos, pero que ellos van a hacer todo lo necesario y todo lo que haga falta para que los chicos estén bien. Especialmente algo que en el momento a los chicos les impacta es preguntar si estos papás van a estar presentes y cómo va a ser mi vida ahora. Entonces también es bueno que los papás tengan esa claridad. ¿Viste que yo siempre hablo del GPS? Sí. Bueno, que estos papás puedan mostrar este caminito azul, cómo va a ser de ahora en más, dónde va a quedar viviendo el papá, dónde la mamá, que el papá y la mamá van a estar presentes en las distintas actividades de los chicos, del colegio, del día a día, que como digo yo, no va a ser un papá McDonald's o una mamá McDonald's, ¿sí? Usando una marca, que va a llevar, va a retirar, va a ir a comer algo rápido y va a volver a casa, sino que va a ser un papá presente o una mamá presente en la cotidianidad y en todas las actividades. Entonces, si esto que los papás comunican con el tiempo se sostiene y el chico lo evidencia como una realidad, baja su ansiedad y se angustia, y no se angustia. En realidad lo que ve es que esta red de contención sigue estando de una manera diferente. Esto se llama una familia binomial, ¿sí? O binuclear, en donde los chicos van a tener dos núcleos, pero ellos van a seguir teniendo familia. Muchas veces los chicos, cuando los papás se separan, sienten esto. Que no tienen una familia. No tengo una familia. Y la familia obviamente es parte de su identidad. Entonces imagínate que se sienten totalmente despojados, abandonados, y esto es lo que genera angustia. Pero cuando uno se los comunica, y como te digo, después de los hechos va acompañando esto, los chicos logran bajar su nivel de ansiedad y de a poquito se van a ir acomodando. Y una vez que lo comunican, ¿no?, pueden sentir ellos, los padres, este sentimiento de culpa, de tristeza. ¿Cómo pueden acompañarlos a los chicos una vez sintiendo eso? Bien, primero gestionando ellos sus propias emociones. Los papás, por eso te digo, por más que tomen la decisión de separarse, es un proceso doloroso porque requiere duelos, es enfrentar pérdidas, la pérdida de un proyecto, la pérdida de lo que yo me imaginé al lado de esta persona, la pérdida de esta unidad familiar que ahora se va a constituir de una manera diferente. De hecho, las primeras situaciones, por ejemplo, en relación a fiestas, días del padre, día de la madre, cumpleaños de los chicos, Navidad, Año Nuevo, todo esto festivo, las primeras vacaciones, atravesarlos, obviamente genera mucho dolor. Entonces, para esto los papás podés gestionar todas las emociones, no solamente la angustia. Hay una emoción que cuesta mucho gestionar, que es el enojo. Y a veces ese enojo se deposita también en los chicos, ¿sí? Algo que se transita en las separaciones tiene que ver con el sentimiento de lealtad. Los chicos, ¿qué es lo que es el sentimiento de lealtad? Que si estoy bien con mi mamá, le estoy siendo desleal a mi papá y viceversa. Bien. Esa gran mochila
hay que sacárselas a los chicos, ¿sí? Explicándoles que ellos tienen el derecho de estar bien con el papá y el derecho de estar bien con su mamá. Otra cosa que también te diría yo que cuando yo trabajo con los chicos en estos temas, es lo primero que les digo, que si en algún momento el papá o la mamá viene y habla y los descalifica, por ejemplo, tu papá es esto, tu mamá es otro, bueno, los chicos decir no, es mi mamá. Lo que vos le quieras decir a mi mamá, decíselo vos. O no, es mi papá. Lo que vos quieras decir de mi papá, decíselo vos. ¿Sí? Entonces, de esa manera, el chico se corre del medio de este conflicto. El grave problema y el trauma psíquico viene cuando el chico queda totalmente entrampado en el medio. Claro, en el medio del conflicto que pasa a ser también de él. Esto muchas veces genera en los chicos culpas. O sea, yo tengo la culpa de que ellos se separen porque yo me porto mal, porque me va mal en la escuela, porque no los dejo, porque me duermo con ellos en la cama. Entonces, bueno, esto genera mucha culpa. Y en relación a la culpa de los papás, acá también tenemos un problema, que es que muchas veces esa culpa lo que trae es el intento no de la reparación, sino de la sobregratificación. Bueno, pobrecito, con lo que está pasando, le doy más, de repente lo dejo que duerma conmigo, lo consiento en todo, y esto sí va a traer un daño secundario en el chico, ¿sí? Entonces, el proceso es doloroso. No lo estamos ayudando con esto. Tal cual. Entonces, yo sí lo tengo que contener, sí lo tengo que entender que va a estar más irritable, más sensible, más susceptible, pero esto no significa que los límites desaparezcan, ¿sí? Bien. El límite tiene que estar en forma amorosa, porque el límite es cuidado. Bien. ¿Cuál es la importancia de mantener esta cierta estabilidad con respecto a estos cambios que vienen en la vida de cada uno? Bien. Yo siempre les sugiero a los papás la necesidad, porque muchas veces los papás acuden al abordaje psicológico por el chico, pero en realidad yo siempre les pido a los papás que sean ellos primeros los que puedan tener ese abordaje para que puedan transitar su propio duelo y a partir de ahí sí poder hacer la consulta. Es verdad que cuando la situación de separación es muy conflictiva, el chico necesita ese espacio terapéutico, no solamente para la orientación parental de los papás, sino como yo le llamo un espacio de drenaje, donde el chico pueda ir, expresar sus emociones y a través de, obviamente, este abordaje terapéutico, poder ir elaborando todas estas situaciones dolorosas. Hablando de eso, ¿cuándo es recomendable buscar la ayuda profesional? Cuando hay una separación, ¿sí o sí se debe buscar la ayuda o simplemente en ciertos casos? Mira, por lo general uno ve que a veces la consulta no es en una forma inmediata, pero como siempre digo yo, es una situación dolorosa para el chico y tal vez en algún momento de su historia vital él necesita volver a poder resolverla. ¿Sí? Esto yo lo voy observando en mis años de clínica, que en algún momento de niño, de adolescente o inclusive de adulto necesitan volver a ese momento que, como te digo, fue doloroso y necesitan revisarlo. A veces pasa que los adolescentes lo hacen cuando se enfrentan a la posibilidad de tener una pareja, los adultos cuando están observando que hay mucho de esas peleas de papás o de esa separación en sus propias parejas también. Y de niño, ¿cuándo? Cuando nosotros observamos en el niño alguna conducta como por ejemplo un tipo de deterioro en sus aprendizajes, somatizaciones reiteradas, de repente este desánimo, esta falta de deseo, esta tristeza, o por qué no este enojo, que muchas veces está puesto en sus vínculos. Entonces se pelea con sus amiguitos, es oposicionista con los papás, también está muy enojado con los papás, ¿sí? Entonces ahí sí necesita ese espacio para que él pueda poner palabras a la situación, poder elaborar esta situación dolorosa y bueno, y en lo que se pueda tratar de tener un aprendizaje. Bien, Mariela, para ir cerrando este tema que me parece importantísimo porque estuvo siempre, está siempre y como vos dijiste puede ir evolucionando, ¿no? Sí. ¿Qué mensajes les darías a esos papás
que están atravesando una situación así y lo que quieren es priorizar el bienestar emocional de sus hijos. Bien. Primero y principal, que no desesperen. Segundo, que tengan en cuenta estos tips que hemos hablado, no descalificar al otro papá, que gestionen las emociones como adultos y que pidan herramientas, ¿sí? En la vida nos vamos a encontrar con procesos dolorosos, que son estos recalculandos que hay en el GPS, ¿sí? Pero acá lo importante es que puedan buscar herramientas. Recordemos que si son papás que están transitando su propia separación y a su vez ellos transitaron de niño la separación de los papás, a veces, de sus propios papás, a veces el dolor es doble, porque se reactiva el dolor de niño, ¿sí? Entonces, siempre que no desesperen, que acudan a buscar ayuda, herramientas, que a veces también ayudan mucho los procesos legales, que a veces hay situaciones de separación que hay que judicializarlas, pero ¿para qué? Para encontrar un lugar de orden, de seguridad, de una cierta estructura, que lo único que se ve es el interés y el bienestar del niño, ¿sí? Ahí tienen consejos para las personas que están atravesando por un momento así, y si no tienen o no conocen a qué profesional pueden acudir, ¿dónde pueden encontrarte? Me pueden ubicar en Instagram por el momento, en licenciada Mariela SM, ¿sí? Bien. Ahí tenemos el espacio de crianza 360, Bien. donde podemos ofrecer herramientas y orientaciones para estos papás. Y cuando hablamos de herramientas, para cerrar, Sí. que estas herramientas no la usen para pelear. La herramienta de judicializar la situación para pelear. La herramienta del abordaje psicológico para pelear, ¿sí? Bien. Sino para encauzar este dolor y poder cada uno de estos adultos reestructurar su propia vida, pero sin dejar de mirar a los chicos. Fuiste clarísima con respecto a este tema. Muchísimas gracias, Mariela, por traernos temas tan interesantes cada vez que nos visitas. No, gracias a ustedes por la invitación. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy. Les recuerdo nuestras plataformas, nuestro canal de YouTube, saludyBienestar.warptv. Ahí quedan grabadas todas nuestras entrevistas por si no llegaron al mediodía a poder visualizar alguna. Pueden seguirnos vía Instagram como saludyBienestar.warptv, enviarnos un mensajito al 264-417-1517. Si quieren sugerir, si quieren opinar, siempre estamos abiertos a ustedes. Será hasta mañana. Chau, chau.